Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 18 de La Hora que no existe, querida compañera Blanca Levin. Un podcast de hora 25. ¿Cómo estás, Ítalo? Bien, muy bien. Tenés que dejar una pausa después que dices La Hora que no existe para que yo diga la bajada del nombre del programa. Claro, si no se pierde toda la magia. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Qué bueno. Mira, estamos acá. ¿Estuviste de cumpleaños? Estuve de cumpleaños, sí, pero no es lo que nos convoca el día de hoy. Yo encuentro que son semanas de muchos cumpleaños. Me parece que amerita saludarte. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Ya que no lo podemos hacer en el programa porque no estáis ahí delante de la cámara. Vamos a contar que tú estás la próxima semana, No, pero te voy a saludar entonces la subsiguiente. ¿Por qué? Porque cuando ya hayas estado de cumpleaños. Ah, ya, perfecto. Sí. Ya, ¿Te ok. tinca? Sí, porque me parece. saludar antes nada que ver. Me parece. Ya. Esta es una hermosa mesa redonda que se armó en el capítulo de hoy, porque primero vamos a presentar al doctor Pantalla, que vuelve a este programa. Y viene ¿Hace cuántos capítulos que no nos ha acompañado, doctor hace Pantalla? como 2, creo, más o menos. ¿Presentó una queja? No, pero es que se toma su tiempo porque él produce a sus invitados. Ajá. ¿Cachai? Sí. Entonces por eso le vamos a dar la bienvenida a doctor Pantalla, quien nos trae un gran invitado. Perdón, ¿con eso quieres decir que nosotros no producimos a nuestros invitados? No, porque él se toma su tiempo. Él es de tiempos más... maneja otros códigos. Maneja otros tiempos. Sí. En eso estamos claros. Nosotros producimos así. Y más De encima para otro. viene de otros tiempos. Más encima él viene Sí, de otros tiempos. de otra Así que, época. doctor Pantalla, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido, doctor Pantalla. Muchas gracias, muy buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Muy bien. Qué bueno, estoy muy contento de que esté muy bien, muy feliz cumpleaños, Ítalo también. Gracias. Estuvimos celebrando tu cumpleaños, pero también estamos celebrando los 40 años de Informe Especial. Claro. Wow, 4 décadas. Sí, imagínense eso, Impresionante. 40 temporadas al aire. Es un montón. Muchísimo. Yo tenía 8 años cuando recién apareció Informe Especial. Yo tenía 10. Pero me acuerdo perfecto. Sí, De yo aquella también me época. acuerdo perfecto. Sí. Además era una época muy difícil, ¿no? Como Noticiosa. hacer un programa periodístico que abordara como temas que rozaban la política de pronto. Igual, Claro. sí, complejo. Claro, y por lo mismo hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Ya? Un periodista de renombre, insigne en Televisión Nacional, y para ello nos acompaña el histórico periodista Santiago Pavlovich. Un aplauso. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por venir a nuestro humilde podcast. Sí, muchas gracias. El nombre del programa me hizo recordar un famoso libro que se llamaba La Hora 25, Claro. de un autor rumano, Virgil Giorgio creo que se llamaba, y era muy interesante. ¿Se habrán inspirado de ahí para bautizar el programa en su momento? ¿Ah? No O sé, de la pero- película. Hay una Claro. película también que se llama También, La Hora 25. también, de veras. Sí, que Sí. actuaba... ¿cómo se llama este actor que me encanta? Edward Norton. Edward Norton. Sí. Doctor, Sí, estamos celebrando los 40 años. Yo al menos los celebro todos los días y en mi casa celebro constantemente los 40 años de Informe Especial. Y el canal también ha decidido hacerlo y lo ha hecho de manera magistral, ya que convocó a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile para que interpretara su clásica música característica que obertura. todos conocemos. ¿en serio? Claro, Ya. claro que sí. Tan, Y tan, 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 pasamos a revisarla en estos momentos porque de verdad es tremenda en su interpretación. La vamos a escuchar un poquito para empezar como introducción Por de supuesto. la conversación. Ya, dale. Dale play a eso. Dale play. ¿Compositor de esta pieza musical? El compositor es Francisco Herrera. Él es quien la compuso originalmente, pero quien dirige la orquesta de 75 músicos es Rodolfo Saglimbeni. Sé que tú sabes pronunciar muy bien el apellido, ¿no es así? Sí. ¿Cómo es? Me da bien con la fonética. Sí. Salgi. Salgi. Ah, qué No. difícil, no podría. Salgi. Salgi. No. Por ahí, mira, ese Salgi. estuvo mejor. No. Salgi. ¿Y tiene Pero un podríamos nombre estar esta todo el programa pieza? en eso. ¿Tiene un nombre esta pieza? Esta pieza es la música característica de Informe Especial. Claro. Compuso para el programa. Claro, se compuso Claro. específicamente para el programa y hoy podríamos decir que está entrando ya en grandes categorías, tal como la BBC. Pero totalmente. Tiene interpretación de sus temas, de su música incidental. Podríamos decir que hoy Informe Especial también lo tiene. Única vez en el país y única vez que la Orquesta Sinfónica Nacional interpreta la música característica de un programa de televisión en Tremendo. Chile.
Yo le quiero preguntar a Santiago al tiro, ¿qué piensas tú, o sea, qué sientes en realidad cuando escuchas esta música y cuando es llevada esta pieza a una sinfónica, ¿no es cierto? ¿Cómo te remueve, te toca la fibra? Porque es una canción súper característica, una música, digo, no una canción. No sé, me sorprende un poco la pregunta, no sé, porque la he escuchado durante tantos años Está muy que acostumbrado. realmente no sé si siento algo particular. ¿Te han dado ganas de que cambiara alguna vez? Así como, ay, me tiene chato esta cortina. No, porque realmente básicamente es como un llamado, pero Claro. en general toda la gente que ha pasado por el informe especial, la idea es que no se meta en un esquema de trabajo, sino que sea distinto. O sea, pretenciosamente en algún momento hablábamos de reportaje de autor. Entonces un reportaje de autor como que abomina del lugar común. De la repetición. Y de la cosa que se repite y se itera y no funciona. O sea, a mí por lo menos siempre me ha gustado meterle en la música que se me ocurre, conversar con el camarógrafo y con el editor y cómo podemos usar una música distinta o especial o más moderna o tradicional o clásica o romántica. Y eso el programa tiene esa libertad. Al margen del esquema básico de presentación, pero el resto del programa está hecho de manera muy individual. Muy libre. Independiente. Los reportajes míos eran distintos a los de Alipio Vera, ¿ves? Claro que tú? sí. Él tenía su estilo, un estilo campestre, campesino, que además llegaba mucho a la gente. Yo era un poco más rebuscado. Marcelo Araya era también distinto y Guillermo Muñoz era otra figura. Estoy hablando de los primeros clásicos, años, claro. los que partimos, ¿no? Porque yo llevo ya muchos años. Y la otra cosa que quería aclarar es que hablamos de 40 años, pero en el fondo este año se cumplen 41 años. O sea, fue el año Porque pasado. comenzamos el 84 Imagínate. y el 84 fue el primer año y en este momento estamos prácticamente en el año 41. Que es una cosa, no sé si tiene algún mérito, pero en el fondo es el programa más longevo de la televisión chilena y me imagino de buena parte del mundo también. Es además el único programa que terminada la dictadura prácticamente siguió simplemente ampliando el espectro del abanico de posibilidades de información, de investigación, que tiene que ver con lo que había pasado con las torturas, con las casas de tortura, con la represión y con la posibilidad también de poder viajar. Antes se viajaba por invitación de una línea aérea. Entonces nosotros, bueno, la idea era pagarnos los viajes y no tener ningún compromiso ni con línea aérea, ni con el país, ni con las invitaciones, sino que... Se podía reñir con la ética dependiendo de lo que ustedes fueran a cubrir, claro. Entonces cuando fui a la India, por ejemplo, fui a hablar con el embajador, pero después no le gustó los reportajes. Entonces se reclamó a la Cancillería ¿Y qué le contestaron de la Cancillería? nada, le dijeron que este es un canal Independiente. no independiente, autónomo, Eso sí. autónomo del Estado y tiene una suerte de independencia también, o sea, de los poderes los tiene. Y hace poco escribí una carta en el Mercurio a propósito de los dichos de Francisco Vidal, digamos, que se fue de lengua. Pero hay un par de cosas que él dijo y que tenían que ver con otros canales. Y con otros canales, bueno, tienen compromisos también empresariales. Exacto. Importantes. Entonces, los periodistas pueden trabajar y hacer su mejor pega, pero obviamente si hay un grupo económico que tiene un canal, no lo tiene por bolitas dulces. Y además la televisión, como ustedes bien deben saber, no es un gran negocio. O sea, todos los canales viven y sobreviven. Y eso en buena parte del mundo es así. O sea, los medios de no es el gran general. negocio que era la NBC o la ABC en Estados Unidos en los años 50, 60, 70. Es una vida difícil. Pero hay conglomerados empresariales que tienen canales y que obviamente tienen su sensibilidad. Este canal
no debe tener esa sensibilidad, tiene una sensibilidad abierta y es lo que yo procuro que siga teniendo en la medida de mis posibilidades. La posibilidad de tener un canal que no corresponda a intereses del gobierno, ni de las empresas, ni de los partidos políticos, sino que guarde una cierta, no voy a decir virginidad porque es difícil. Pero distancia. Pero una distancia con los poderes, ¿ya? Y que pueda cuestionar. Y si hay que hablar de un problema del aceite o de la carne que tiene tal problema en tal supermercado, bueno, lo podemos mencionar. No hay no está la gerente de comercialización haciendo un escándalo. ¿Por qué están haciendo ese reportaje? Si tenemos aviso de tal compañía, de tal supermercado y qué sé yo. ¿Ha pasado, por ejemplo, en algún capítulo que justamente hayan hecho una crítica así como una empresa y corte comercial y justo es la empresa aludida? Yo no recuerdo, en los últimos tiempos hemos tenido sí problemas, pero no recuerdo exactamente que hayamos pasado por eso, por lo menos en el programa. Pero que el canal haya pasado por eso muchas veces. Muchas veces, porque obviamente, además, toda la gente se siente dueña del canal y si siente que tú no dijiste algo que les pareció conveniente, bueno, van a reclamar. Y eso es bueno. Este canal ha tenido muy pocos reclamos, por ejemplo, de partidos políticos de oposición o de gobierno. En los últimos, estoy hablando de la democracia, porque para mí realmente el canal nació con el retorno a la democracia, porque el periodismo y la democracia van de la mano, van unidos estrechamente. Y en ese periodo, en estos 35 años, 10 más, 35 años, 34, 35 años, en general el canal ha tenido una tremenda libertad. Pero hemos tenido, obviamente, problemas. El primer reportaje de Informe Especial en tiempo de la democracia fue un reportaje que era una entrevista a Michael Townley en Estados Unidos. Entonces, el presidente Elwin mandó una carta pidiendo que se suspendiera temporalmente el programa. Y nosotros reaccionamos, porque dijimos, no, si nosotros creemos en la democracia y nos las tomamos en serio. Entonces, el presidente... en ese momento, como desde el equipo de trabajo, ante una petición del mismísimo... presidente. Jefazo, presidente. Bueno, yo hablé en la radio cuestionando la decisión del presidente Elwin, que además a mí me caía súper bien el presidente hasta Elwin, ese ¿no? momento. Pero no nos pareció que fuera correcto que él interviniera, aunque pedía una suspensión, ¿no? Porque decía que estaba el ministro Bañado investigando el caso Letelier y qué sé yo. Pero en definitiva lo cuestionamos. ¿Y no claro, se suspendió el programa? Hubo un escándalo. No, el programa fue transmitido sin ningún corte, ni censura, ni nada. O sea, yo me acuerdo que lo vi. pero incluso lo reemplazamos porque no fue el día que se dijo que iba a ir. Estamos viendo imágenes justamente de Pero el día que fue, ya, el día que se suponía que iba a salió una entrevista que hizo Guillermo Muñoz en Estados Unidos a un sacerdote que era homosexual y que había contraído el SIDA. O sea, para peor. Entonces causó más escándalo todavía, ¿ves tú? Porque en ese tiempo todavía uno pensaba, no sé, que los sacerdotes eran todos impecables y verdaderos santos. La iglesia en Chile todavía tenía un peso enorme justamente por su labor en la dictadura. Y tenía el peso de la credibilidad que había alcanzado con el cardenal Silva Enrique, con la Vicaría de la Solidaridad y con todos los esfuerzos que se hicieron en defensa de los derechos humanos. Destapó ollas varias y sigue haciéndolo, de forma especial. Sí, era un poco la idea, porque durante esos años en que no estuvimos en dictadura, digamos, esos reportajes no los podíamos hacer, obviamente. Entonces después, bueno, se nos abrió ese verdadero mundo. Así, ¿qué pasó con los derechos humanos en Chile? ¿Qué pasó con el asesinato de Carlos Prat, con el asesinato de Letelier, con los atentados contra Leyton y Altamirano? Los lugares en que se torturaba en Chile, la Venda Sexy, la calle Conferencia, la eliminación de las cúpulas de los partidos socialistas y comunistas. Bueno, era algo que lo desarrollamos durante años. Había mucho cuando los otros canales prácticamente no tocaban ese tema. O sea,
Mega era un canal de derecha, bueno, todavía lo es, pero en ese momento En ese momento pertenecía a Ricardo Claro, ¿no? pertenecía a Ricardo Claro, entonces era prácticamente las instituciones castrenses eran intocables. Pero nosotros ya sentíamos que vivíamos en democracia, que teníamos libertad y que podíamos hacer una serie de cosas que no siempre se miraban bien, pero nosotros las defendíamos a rajatabla. Pensábamos que era un deber, una obligación, y que el canal de una u otra manera iba a tener un efecto normativo sobre el resto de la televisión. Porque yo viví el tiempo en que la televisión era partisana completamente, ¿no? En tiempos de la UP. Claro. Pero después de los 90, la televisión, este canal y todos los canales trataron de acercarse a un modelo pluralista y democrático. Santiago, ¿cómo fueron los inicios de Informe Especial en el año 84? ¿Por qué se planteó esta idea de reportaje? Bueno, nosotros teníamos desde antes teníamos esa inquietud. Yo había hecho un programa que se llamaba... se me olvidó cómo se llama. Bueno, habíamos hecho un programa de reportaje, ¿ya? Y había andado bastante bien. Y después se nos ocurrió, nos juntamos todos muchachos ya mayores que éramos egresados de la Universidad de Chile. No había ninguna otra universidad, éramos todos de la Universidad de Chile. Y se nos ocurrió esta idea de hacer un programa que pudiera explorar abrir ventanas a determinadas realidades. En ese momento, abrir una ventana de realidad era hablar de lo que pasaba con el apartheid en Sudáfrica, por ejemplo, ¿ya? Eso nos permitía hablar de democracia, hablar de libertades y hablar de lo que ocurrió en un país en que una minoría, que era, no sé, el 8 o 9 o 10% de la población, eran todos blancos, tenía el poder. Y del 80% del resto no tenía ningún poder y estaba absolutamente segregado, no podía usar una playa porque es una playa para blancos. Ese tipo de cosas el que contábamos. Y si estábamos en Irlanda del Norte, era ver la represión que sufrían los católicos de Irlanda del Norte frente a Gran Bretaña y la gente del Ulster, que son fanáticos protestantes y partidarios de la unión con la monarquía británica. Y eso, no sé, en Francia, cuando hablábamos del racismo que existía y que todavía existe en Francia, ¿no? Muy fuerte en esos tiempos, con un partido como el Frente Nacional de ahora, pero que lo dirigía la mamá el papá de Madame Le Pen, que era un señor que había combatido en África también. Bueno, empezar a abrir esos campos y empezar a hablar de esos temas y no solamente recibir la información de las redes, o sea, de los grandes consorcios, sino que nosotros mismos a tener esa mirada, como digo yo, esa mirada monocular, en el caso mío, pero que era chilena, ¿ya? Entonces la idea era estar en los conflictos. Y si íbamos a Israel, bueno, era mostrar a Israel los conflictos que tenía, la situación de la comunidad árabe, de los palestinos, la lucha que ellos mantenían, pero al mismo tiempo la defensa que se mantenían. Poder entrevistar a Yitzhak Rabin, que era el líder que después fue asesinado por fanáticos de derecha en Israel, o a Yasser Arafat. Uh-huh. Entonces eso fue para nosotros muy importante, ¿ya? Y abrir esas ventanas, que entrara aire de lo que ocurría en el mundo, de lo que estaba pasando en otros países. Claro, a diferencia. Y en Chile, por supuesto. O sea, no hablábamos, por supuesto, de las cárceles o de la tortura, pero sí hablábamos de la prostitución. ¿Y qué generaba la prostitución? ¿Por qué teníamos las prostitutas? ¿Y qué pasaba con el mundo prostibulario, digamos? Y eso eran temas nuevos, porque antes se habían hecho reportajes y Hernán Holguín tenía reportajes, pero básicamente era de ciencia, de salud. Mundo. Y nosotros era el otro. Entonces se hizo común hablar del submundo, porque era cosa que se mantenían ocultas, pero todos sabían que eran problemas sociales graves que tenían que ver con la
prostitución y con la pobreza y con la desigualdad, o sea, una serie de elementos que para nosotros fueron importantes y hasta ahora son importantes para hablar de temas que convocan al interés de la gente. Es importante siempre tener un equipo propio en estos grandes hitos internacionales, a diferencia de otros canales, por ejemplo, que reciben imágenes de agencias internacionales y que son las que replican. El Informe Especial tenía equipos dedicados a cubrir estos eventos. Y dentro de estos eventos, claro, el Informe Especial estuvo en la mayoría de ellos. Recordamos, por ejemplo, el caso de Irak, cuando fueron con Rafael Cavada. Una cámara muy similar a esta, por ejemplo, es la que usó Rafael Cavada sobre el tanque, que es una imagen icónica que quedó para todos mientras derribaban la estatua de Saddam Hussein. Un acto que hoy estamos viendo también en Venezuela, algo similar. Imágenes, ¿no? Muy parecidas. Sí. Muy parecidas con el derribamiento de estatuas de Chávez. En ese sentido te quería preguntar, ¿cuáles son estos grandes hitos que se han visto más complejos por las situaciones que han vivido? Así un top 5 es esto. Mira, la situación más compleja que tenemos es no poder viajar a esos lugares de conflicto. Claro. O sea, yo en lugar de estar conversando con ustedes tendría que estar en Venezuela, claro, o tendría que estar en Ucrania. Sí. Pero la última vez que pude estar en Ucrania fue en 2014, cuando comenzaba este conflicto entre gente prorrusa y pro-ucraniana dentro del territorio ucraniano, en que me pegaron ahí bastante también, pero me pegaron los ucranianos. Yo creo que en ese momento no lo hacemos porque no tenemos plata, o sea, francamente. Ese es un tema, ¿ya? Si no, estaríamos en esos lugares. Sí. No estamos en esos lugares porque no tenemos dinero porque viajar a una guerra, a un conflicto. Cuando viajamos a Irak, por ejemplo, llevamos la plata para una semana y estuvimos 40 y tantos días. ¿Ya? Y desesperado porque al fin se nos acababa la plata, había que pagarle al fixer, había que pagarle al chofer que nos llevaba. En el hotel te robaban plata, o sea, te cobraban por estar ahí más de lo que había y el desayuno era aparte y el no sé qué. Claro, hasta en el minuto, digamos, el día 30 ya nadie te cobraba nada porque desaparecieron todos los gerentes y los dueños del hotel. Y por eso estuvimos tantos días y al final a través de la embajada en Jordania se la arreglaron para mandarnos un poco de dinero, ¿ya? Pero déjame interrumpirte, cuando tú dices me pegaron bastante en Ucrania, ¿lo dices en sentido figurado o no, físicamente te golpearon? No, me patearon porque nosotros fuimos a un lugar donde había enfrentamiento y avanzamos hacia el sector, estábamos en el lado, digamos, prorruso para que la gente entienda, y avanzamos hacia el lado ucraniano. Y queríamos ver dónde estaban porque se escuchaban los balazos y qué sé yo, y habían otros periodistas también que estaban detrás mío, y de repente los ucranianos empiezan a avanzar y a disparar. Entonces el camarógrafo se mete en el auto y el guía también, que hablaba ucraniano. Y yo quería seguir transmitiendo esa historia de que venían los... Claro, y llegaron, lo primero que hicieron me pegaron una patada al suelo y ahí me patearon más. Afortunadamente yo iba con el chaleco antibalas, fíjate. Ay, te protegió. Me protegió porque tampoco eran patadas, eran como... Toquecitos. No, eran pisarme, digamos, a medida que estaba en el suelo me pisaban. Son momentos cuando la prensa, el periodista, el oficio o la profesión de periodista se transforma en un peligro para el que está ahí ostentando el poder. Justamente es gente que viene a informar lo que está pasando, ¿no es cierto? Yo no me atrevería a decir, porque en la guerra hay tanta gente, hay soldados que en realidad no tienen mucha idea, están ahí, ven a un tipo raro que está grabando, él no tiene sensación de ser algún agente del poder, simplemente está ahí y es soldado y es mandado, digamos. No es un tema que todos sean malos, más bien es gente joven la que está en lugares de avanzada. Claro. Y eso es en casi todas las guerras. O sea, yo al final terminé hablando, porque se llevaron al camarógrafo primero,
se lo llevaron preso y nos dejaron en el suelo. Entonces dije, no, tengo que ir donde estaba el camarógrafo, y partí para allá y que no podía ir. Y al final fui y hablé con un oficial. ¿Ya? Estaba parapetado en una parte y me habló y conversamos y entendió la situación, y al final nos metimos juntos en la trinchera porque comenzó un intercambio de morteros, porque estaban muy cerca unos de otros. La trinchera misma. En la trinchera, claro. En una trinchera nos metimos los 7 personas, que eran los 4 ucranianos, yo, el chofer y el camarógrafo. Y pasó porque decían que estas eran unas andanadas como de costumbre, era casi por compromiso que había que disparar morteros. Eso ocurrió en el 2014. Sí. Eso ocurrió en el 2014 en Ucrania. Nosotros tenemos imágenes también de ese momento, que fue muy tenso. Y por lo mismo me gustaría preguntar, ¿cuál es tu relación con la muerte? Porque estos hechos te acercan mucho a situaciones complicadas. Mira, yo no sé, a medida que más me acerco a la muerte, y seguramente no me queda mucho, no tengo ese problema de aprehensión respecto de la muerte. No quiero morirme, por supuesto. Tengo 6 hijos y tengo niños pequeños. Yo tengo una hija de 9 años. De haber sido uno de los progenitores más viejos que existen en el país. O sea, tuve a mi hija prácticamente a los 69, 70 años. Es una chica muy linda, muy inteligente. Pero no. Eso, ¿cómo lo vive la familia cuando tú te expones a una situación de riesgo como ir a una guerra? Es que ellos siempre supieron que a mí me gustaba eso. Me gustaba ir a lugares de conflicto. O sea, o donde había revolución, o donde habían problemas. No significa que no me guste ir de paseo a algunos países, pero estar en Irlanda del Norte, en Londonderry, que eran lugares de frecuentes enfrentamientos entre ingleses y irlandeses, estar en el Líbano, o en Israel, en Sudán, en Irak. A mí resultaba adrenalínico. Sí. Resultaba entretenido, interesante, y la idea era cómo poder mostrar esta visión monocular respecto de los conflictos y con mi forma de contarlo y de alguna manera convocar a la gente, porque a mí una de las cosas que siempre me interesaron de mostrar la violencia era de alguna manera subliminalmente decir a la gente, esta no es la forma de resolver nuestros problemas, porque nosotros tuvimos nuestro baño de sangre durante la dictadura. Y ese baño de sangre hasta ahora dura, en una llaga que no ha cicatrizado completamente. Han pasado 50 años. Imagínense que en la guerra civil, Chile tuvo una guerra civil en que murió mucho más gente que en la guerra con Perú y Bolivia. Es una cuestión rarísima, ¿no? Pero solamente en las batallas ahí en la zona de Curauma murieron como 2.500 soldados chilenos de ambos bandos, ¿ya? Qué locura. Bueno, y después de 10, 12 años, ya casi nadie se acordaba. Hasta ahora, mucha gente ni sabe que tuvimos una guerra civil con más de 5.000 muertos, ¿ya? Oye, que pero fue aquí espantosa. Nomás, Tunquén, Quintay, Laguna Verde, por ahí. Bueno, esa es la importancia, la relevancia de la profesión del periodismo, de la investigación, de dejar ese registro. Y de la historia también. Documento de la historia, claro. Porque hay que... Yo amo la historia de Chile, ¿no? Aunque mi mamá era vasca y mi papá yugoslavo, pero croata. Pero soy un amante de la historia de Chile, me encanta. Y claro, tenemos zonas oscuras, terribles en nuestra historia, pero también hay una historia que sobrecoge, una historia heroica. O sea, hay varias cosas que nos tienen que de alguna manera nos enorgullecen y otras que nos avergüenzan, obviamente. O sea,
Santiago, perdón, pero no Sí. podemos dejar pasar por alto que Doctor Pantalla, acaba de dejar entrar un elefante al salón. De su colección personal, ojo. ¿Qué es esto? Mira. Sí, esta es una cámara utilizada en Informe Especial original, fue usada por Juan Carlos Segovia, el gran Mauricio Mieres también, que parte del equipo fundamental que tuvo Informe Especial. Esta cámara estuvo presente en varias anécdotas, en Alaska, por ejemplo, cuando casi se les congela. Estuvo presente y registró muchos de los momentos de los que nosotros recién estuvimos recordando y que están en la memoria de todo el país. ¿Se la traes de regalo a Santiago? La verdad es que no estuvo en Alaska, estuvo en la zona Inuit, que es de Canadá. Ah, Sí. cerquita. Que está en el Polo Norte, donde Segovia estaba conmigo y nos fuimos a cazar un ciervo, que se me olvidó el nombre, pero un ciervo grandote, y el tipo que nos llevó al cazar tenía que descuerar el animal y llevarse la piel, porque la piel la usan para hacer en sus casas, y se le congeló el pie a Segovia. Sí. Se le congeló y al final ya lo sacamos, lo llevamos al hospital y tenía el dedo negro. ¿Ya? Entonces ahí los médicos trataron de decirle, bueno, y al final dijeron, no, se le va a caer una gran cáscara de piel con sangre, pero el dedo se va a salvar. Ay, qué suerte. Finalmente Pedro Mella fue quien hizo cámara en esa ocasión y salieron bien del paso. Como sabe, doctor Pantalla. Bueno, así debes tener cientos de anécdotas en estos 40 años. Mira, hemos llegado al final del programa, se pasó volando, es impresionante porque escuchando atentamente tus relatos, este es un obsequio para ti de parte del programa de la hora que no existe. Muy difícil de adivinar. Y es un jukebox. Sí. Sabemos que va a ocupar un lugar importante en la oficina. Sí. Encantado, que les vaya muy bien. Bueno, vamos por Hasta esos ahora. Gracias. próximos 40 años de Informe Especial, ahí aportando a la investigación No periodística. voy a estar, Ajá, Pero podría ser un programa que te sobreviva, ¿por qué no? Claro que sí. difícilmente. Muchas gracias, Santiago, Gracias a ustedes. por la Muchas visita. gracias. Muchas Doctor gracias. Pantalla, muchas gracias por traernos a un invitado de relevancia, Gracias a ustedes por aceptarme. como eres. Sí. ¿Ah? Para aceptarte como eres. Gracias, Blanca. Nos vemos la próxima semana. Exacto. Muchas gracias, Ítalo. Los esperamos en un nuevo capítulo de La Hora que no existe, un podcast. De hora 25. Bueno. Nos vemos. Está muy bien. Muy bien, gracias.